¿Tú ya tuviste examen o todavía no? Yo tengo un Max, apenas el primero. Ah, ok. Creo que la mayoría. ¿Hasta qué tema has llegado tú con tu profe? Con el profe cada un poco lento, pero hasta estimación puntual del examen y teoría, o sea, en la clase, intervalos de confianza. Estimación por intervalos. Ok. ¿Ya empezaste a ver lo del máximo de similitud o todavía no? Sí, también, en estimación puntual. Ok. ¿Con qué profesor vas? Carlos Pérez, creo que es no. Ok, bueno, los ejercicios que vi ahorita en el laboratorio, supongo que ya todos tienen el PDF, si no díganme para ponerlo ahí en el chat, son básicamente para repasar los conceptos de sesgo y de error cuadrático medio y pues consecuentemente también de estimación puntual, ¿no? Este, entonces, antes de empezar los ejercicios voy a dar simplemente una explicación rápida de los conceptos para que quede clarísimo, para entender por qué, qué significa con exactitud el sesgo, qué significa con exactitud el error cuadrático medio y por qué elegimos el error cuadrático medio para medir el error de un estimador, ¿no? A ver, entonces, ustedes saben que para un parámetro que ustedes tengan de una distribución, por ejemplo, si tienen una distribución Poisson y ustedes quieren estimar el parámetro lambda, pues no solamente existe un estimador, ustedes pueden construir distintos estimadores para un mismo parámetro, ¿no? Entonces la pregunta natural es, dados dos estimadores diferentes que intentan estimar el mismo parámetro, ¿cómo le hago para discernir qué estimador es mejor, ¿no? Y bueno, precisamente ahí es donde entra la noción de el sesgo y del error cuadrático medio y de la varianza del estimador, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplito rapidísimo. Entonces, si consideramos una variable aleatoria uniforme en el intervalo A,9, entonces, esto lo pueden, bueno, ustedes mismos lo pueden verificar, ahorita no voy a hacer eso, pero no está fácil, lo que es, si uno fuera el valor esperado, llamémosle W, a la variable W, si uno es el valor esperado de esa variable aleatoria uniforme entre A y B, entonces evidentemente el promedio de del W sería, digamos, ambos, ¿no? Ok. Y por ejemplo, si mu2 fuera el valor esperado de W, pero al cuadrado, entonces esa cosa se puede calcular así. Realmente, como tal, esta cosita no es tan importante. Lo que es importante es lo que quiero explicar utilizando este ejemplo. Ok, entonces, fíjense lo que podemos hacer. Utilizando estas dos ecuaciones, que es la ecuación 1 y la ecuación 2, puedo tratar de encontrar una expresión para A y para B, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el algebra, van a encontrar ambas ecuaciones. Si
ustedes seguramente van a encontrar que si ustedes quieren escribir a A en términos de mu1 y de mu2, o a B en términos de mu1 y mu2, les va a quedar lo siguiente. A va a ser igual a 1. Si no saben el plumón de B sería 1. Ok. ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué es importante? Lo que quiero hacer es lo siguiente. A ver, W se distribuye uniforme en el intervalo A1B, o sea, A es el valor más pequeño que puedo obtener, B es el valor más grande que puedo obtener, y a partir de estas ecuaciones yo puedo calcular A mediante esta cosa, y yo puedo calcular B mediante esta cosa, ¿no? Donde mu1 es el valor esperado de W, mu2 es el valor esperado de W cuadrado. Entonces, bueno, A se calcula así, B se calcula así. Si yo no sé cuánto vale mu1 y tampoco sé cuánto vale mu2, pues entonces calcular A no lo voy a poder hacer y calcular B tampoco lo voy a poder hacer. Pero, dado que mu1 es la media de W, si yo estimo la media de W, en lugar de poner mu1 voy a poner y barra, por ejemplo. Si yo estimo la media de W cuadrada y lo reemplazo por mu2, pues lo que voy a tener no va a ser A, sino una estimación de A, ¿no? Porque A está escrito en función de mu2 y de mu1. Estimo mu1 y mu2, obtengo una estimación de A, ¿no? Entonces, si alguien nos dijera, oye, ¿sabes qué? Propone un estimador para A y para B, pues, ¿qué sería lo más lógico que podríamos proponer? Tú dices, mira, ¿sabes qué? Te voy a proponer A gorro, por ejemplo, que sea igual a, en lugar de mu1, que sea y barra, ¿no? Menos raíz. En lugar de mu2, lo que voy a hacer es obtener el promedio de n observaciones elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces sería, aquí van 3 y sería 1 entre n por la suma de las y al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de w, entonces lo voy a llamar w barra wi al cuadrado. En lugar de poner 1 al cuadrado, voy a poner w barra cuadrado. Perfecto. Y puedo hacer exactamente lo mismo con la b, ¿no? No tengo mu1, no tengo mu2, utilizo estimaciones de mu1 y mu2 para consecuentemente estimar b. Entonces, b lo puedo estimar con b gorro igual a w gorro, pero esta vez sería más todo esto, ¿no? Ok. Entonces, quedamos que A lo puedo calcular así, B lo puedo calcular así, y a falta de las mu's, entonces lo único que puedo hacer es estimar. Entonces tengo este estimador de A y este estimador de B. Ahora, hay otra forma de estimar A y otra forma de estimar B que es quizá un poquito más intuitiva, ¿no? Acuérdense, si A es el valor más pequeño posible que pueden tener todas las observaciones, y B es el valor más grande posible que pueden obtener todas las observaciones, entonces, digamos que un estimador razonable sería, ¿sabes qué? De las N observaciones, tómate la más pequeña, y esa va a ser tu estimación de A, y de las N observaciones, tómate la más grande, y esa va a ser tu estimación de B, ¿no? Entonces, otros estimadores para A y B pueden ser, le voy a llamar A tilde, ya no va a ser A gorro, va a ser A tilde igual a el mínimo de Y1
de 2 n, que B tilde obviamente es el máximo de mis observaciones, ¿no? De 1, 2, o sea, A tilde sería el primer estadístico de orden y B tilde es el último estadístico de orden, ¿no? Ok, entonces ¿a qué quiero llegar? Tenemos aquí A gorro, A tilde. Ambos son estimadores de A. Tengo aquí a B gorro y a B tilde. Ambos son estimadores de B. A gorro lo dedujimos a partir de que sabemos que A se puede escribir de esta forma. Y A tilde lo dedujimos intuitivamente diciendo si A es el valor más pequeño que se puede obtener, entonces me tomo el mínimo que aparece en la muestra y esa va a ser mi estimación. Entonces, conclusión, para un mismo estimador, perdón, para un mismo parámetro puede haber distintos estimadores. La pregunta es, ¿cómo le hago para saber quién es mejor? ¿Cómo le hago para saber si A tilde es mejor que A gorro o viceversa? O igual los dos son igual de buenos, ¿no? O igual de malos, en dado caso. Pues para allá vamos. Entonces, primer criterio para saber qué tan bueno es un estimador. Primer criterio para saber qué tan bueno es un estimador es el sesgo, ¿no? Entonces voy a hacer un dibujito. Es el dibujito que literal, bueno, todos los profesores, o casi todos los profesores utilizan para explicar la noción de error cuadrático medio. La noción intuitiva del sesgo entonces, imagínense que tiene un cubito y que ustedes están tratando de estimar a un valor al cual le vamos a llamar teta, ¿no? Imagínense que este puntito de aquí es teta. ¿Okay? Entonces yo me paro acá, trato de lanzarle dados a teta, ¿no? Entonces, el mecanismo o la puntería que yo tengo, mi brazo, digamos, todo el mecanismo que estoy utilizando para lanzar los dardos, es el estimador, ¿no? Yo puedo lanzar un dardo y este dardo puede caer acá. Puedo lanzar otro dardo y ese dardo va a caer acá. Repito ese procedimiento muchísimas veces, ¿no? Entonces, lo que está prácticamente obvio es que un estimador sesgado es precisamente aquel que cuando yo lance una infinidad de dardos, el promedio de todos los lugares en donde aterriza el dado es precisamente el punto que tiene que estimar, ¿no? Entonces, cambio de timón. Entonces, tengo. El punto es que el estimador, o más bien mi brazo, ¿no? En este caso va a ser insesgado. Si el límite cuando el número de tiros es infinito, mis tiros en promedio se concentran alrededor del punto que yo quiero estimar, ¿no? El valor que yo quiero estimar. Ok. Entonces, si eso es sesgo, la definición de sesgo está facilísima, ¿no? Porque, bueno, no es estimador ni sesgado primero. Entonces, un estimador sin sesgado
teta gorro es un estimador del parámetro teta. Decimos que teta gorro es insesgado. Si el valor esperado de teta gorro es aquella cosa que ofrece el estimado. O sea, tiene sentido calcular el valor esperado porque teta gorro es una variable aleatoria porque es función de la muestra, porque depende de variables aleatorias teta gorro. Ok. Con lo cual, esta cosa explica en matemáticas lo que yo acabo de dejar aquí, ¿no? Mi brazo o mi puntería es insesgada, sin límite, el promedio de la ubicación de los dados que yo he tirado, de los dados que he tirado, es precisamente el punto azul, ¿no? Entonces, sabiendo lo que es un estimador insesgado, pues el sesgo está muy fácil, ¿no? El sesgo es simplemente, ok, si sí está sesgado, entonces dime en promedio cuánto para arriba o cuánto para abajo estoy excediendo del valor real del parámetro, ¿no? Entonces, definición, sesgo de un estimador puntual. Está dado por, dime en promedio cuánto te alejas del valor que quieres estimar, ¿no? Y esto, pues, evidentemente es igual al valor esperado de teta gorro más teta. ¿Por qué teta ya no tiene valor esperado? Pues porque teta es un valor fijo, no es una variable aleatoria, mientras que teta gorro sí, ¿no? Entonces, el sesgo es, en promedio, cuánto me excedo o cuánto me falta para afinarle al verdadero valor que estoy tratando de estimar. Ok, pregunta. Entonces, obviamente una característica que nosotros nos gustaría que los estimadores tuvieran es que fueran pues insesgados todos ellos, ¿no? Pero no siempre es el caso, pero supongamos que tenemos dos estimadores insesgados. Entonces, un estimador insesgado está dado por los tachecitos negros. Supongamos que tenemos otro estimador insesgado que está dado por los tachecitos azules, ¿no? Entonces, supónganse que es insesgado. En promedio, digamos que es el punto azul. ¿Cuál dirían ustedes que es la diferencia principal entre el estimador negro y el estimador azul? Todos le están tratando de atinar al puntito azul, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven que es notable de los tachecitos azules con los tachecitos negros? Pues hay como dos conjuntos, por así decirlo, ¿no? Bueno, no sé, o sea, hay unos que están muy cerca del punto azul, pero otros que pues están bastante alejados tanto del punto azul como de ellos entre sí, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, ¿estarías de acuerdo que aquí todos los tachecitos negros como que parecen estar más cercanos en promedio al punto azul que los tachecitos azules? Los puntos azules, sí, los tachos azules tienen más dispersión. Entonces, bajo el supuesto de que los tachecitos azules y los tachecitos negros, ambos fueran insesgados, o sea, ambos en promedio le dan al punto azul, en este caso yo diría, ¿no?
es preferible el que tiene tachecitos negros, porque a pesar de que se haya sesgado el otro también, el que tiene tachecitos negros tiene menor varianza alrededor del punto que yo quiero estimar. ¿Se me va a dar más precisión? Porque los puntos están menos dispersos, ¿no? Entonces, un dibujo diferente, por ejemplo. Si ustedes quieren estimar la distribución muestral de su estimador número 1, sería así, porque su media está en 1. Pero tienen ustedes otro estimador que se ve así. Entonces, a pesar de que el azul y el negro ambos sean estimadores insesgados, el negro tiene muchísimo más varianza que el azul y por lo tanto en promedio me va a dar una mayor precisión. Ok, ahora la pregunta es, ¿será entonces que siempre es preferible un estimador sesgado respecto a un estimador insesgado? ¿Será cierto? Pues para dar respuesta a esa pregunta, les voy a poner el siguiente ejemplo. Mismo ejemplito de acá, solamente que con un dibujo diferente. Imagínense que estamos tratando de estimar este puntito azul, ¿no? Tratamos de atinar. Entonces llega el tirador de dados número 1 y sus tiros se ven así, ¿no? Digamos que en promedio como que le atina, ¿no? Llega un tirador de dados, un segundo tirador de dados, ¿no? Y sus tiros son los siguientes. Ok, entonces hay dos diferencias grandes. Diferencia número 1 es que claramente los tiros del segundo tirador tienen muchísima menor varianza. Diferencia número 2 es que los tiros del segundo tirador, a pesar de tener menor varianza, claramente tiene sesgo, ¿no? Porque están como que las flechitas están como que en esta esquina inferior derecha. En cambio, el primer tirador tiene un tiro relativamente preciso porque en promedio, si latina o en promedio va a apuntar al punto azul, pero tiene una varianza muy grande. Entonces, pregunta, si ustedes le tuvieran que apostar a un tirador para que le diera justo al blanco, ¿le apostarían al tirador que tira los taches azules o al que tira los taches negros? Exacto. Entonces, el punto es, el de los taches negros es un estimador sesgado, es decir, algo que a priori nosotros pensábamos que no queríamos, pero a pesar de ser un estimador sesgado, tiene un sesgo no tan grande y además una varianza muy, muy pequeñita. El tirador número 1 es un estimador insesgado, que a priori es lo que nosotros queríamos, que todos los estimadores fueran insesgados, pero como tiene una varianza tan grande, pues entonces, pues mira, sí es sesgado, perdón, sí es insesgado, pero tiene una varianza tan grande que a fin de cuentas tampoco es tan preciso. Entonces, ya respondimos a esa pregunta, ¿eh? O sea, no siempre es preferible un estimador insesgado en comparación con un estimador sesgado. Hay que tener en cuenta algo más. Es decir, hay que tener en cuenta simultáneamente la varianza, simultáneamente el sesgo para tener una métrica, una medida más exacta de si un estimador es bueno o no es bueno. Y la medida es precisamente el error cuadrático medio, ¿no? ¿Qué es el error cuadrático medio? Pues lo que vas a hacer es, por ejemplo, con los azules, vas a ver qué distancia existe de este tachecito
a la estimación, ¿no? Y elevas al cuadrado esa distancia. Después haces lo mismo con este tachecito, ves cuál es la distancia, la elevas al cuadrado. Con este tachecito ves cuál es la distancia, la elevas al cuadrado y sacas el promedio del cuadrado de las distancias. Y ese es el error cuadrático medio. Haces exactamente lo mismo con los tachecitos negros y comparas. ¿Quién tiene menor error cuadrático medio? ¿Los azules o los negros? Y parece una medida bastante razonable, ¿no? Para saber qué tan preciso es un estimado, porque a fin de cuentas lo que me interesa es, pues en promedio, cuánto distas de la verdadera estimación. Entonces, habrá estimadores que a pesar de ser sesgados, en promedio distan menos que otros estimadores que son insesgados. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Va. Ah, bueno, me falta escribir la definición, ¿no? El error cuadrático medio, MS, el mean squared error, que es el valor esperado del cada que yo dije. En promedio, dime, tómate la distancia de tu estimación con respecto a aquella cosa que quieres estimar y llévala al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen dos estimadores, basta con que calculen el error cuadrático medio para que sepan cuál estimador es mejor. El problema muchas veces radica en, bueno, ¿y cómo demonios calculo el error cuadrático medio de un estimador, ¿no? Vale. Entonces, por conceptos creo que eso ya es todo. Pues para responder a la pregunta, ¿cómo demonios le puedo hacer para calcular el error cuadrático medio de un estimador? Vamos a resolver el primer ejercicio que está en el PDF. Ahí va. Dice, uso de la identidad cuando escriben ustedes nada, ¿no? Acuérdense, esto de aquí es el sesgo, ¿no? ¿Viste teta o teta menos teta al principio? Sí, teta bonito menos teta. Teta 1 menos teta. Se usa la identidad para demostrar que el error cuadrático medio de teta oro, o sea, esta cosa que acabo de definir aquí, lo voy a escribir otra vez. Se puede escribir simultáneamente como la varianza hacia el sesgo cuadrado. Entonces, acuérdense, nosotros, a partir de lo que les acabo de explicar, sabemos que el error cuadrático medio es la mejor forma de saber qué tan bueno es un estimador.
La pregunta es cómo calculamos el error cuadrático medio. Lo que te está diciendo este ejercicio es precisamente la respuesta a esa pregunta. Mira, tú para calcular el error cuadrático medio, lo único que necesitas hacer es calcular su varianza y su varianza al cuadrado, y eso es el error cuadrático medio. Entonces vamos a demostrar que el error cuadrático medio precisamente se puede calcular a través de esto. Son exactamente los mismos. Solución. Entonces, ya dijimos, ¿no? Bueno, por definición el error cuadrático medio es esto, es decir, en promedio la distancia al cuadrado de la estimación con respecto a la cosa que se está tratando de estimar. Y voy a usar, pues, literal, la identidad que me pide que sacar, ¿no? Dice, esta cosa se puede escribir de esta manera. Entonces, en lugar de escribir teta 1 menos teta, lo que voy a escribir es esta cosa, ¿ok? Vale. Entonces, esta cosa va a ser igual a lo siguiente. Según el valor esperado de teta 1 menos. Voy a escribir en lugar de valor esperado teta 1 porque voy a poder escribir valor esperado teta 1. ¿Cómo es el valor esperado teta 1? Menos 1 más el sesgo. Acabo de escribir es teta 1 menos teta y lo voy a elevar al cuadrado. Y necesito calcular el valor esperado de esta expresión que está dentro. Entonces, simplemente voy a descubrir el cuadrado que está dentro. Sería el cuadrado del primer teta. Del primer teta. El cuadrado del sesgo. Ok. Entonces, ya de aquí empieza a cobrar forma, porque a lo que nosotros queremos llegar es a que el error cuadrático medio se puede escribir como la varianza más el sesgo al cuadrado, y aquí ya tengo, aquí ya tengo el sesgo al cuadrado, aquí ya tengo la varianza, pero luego me falta ver cómo demonios puedo cancelar esta cosa aquí. ¿No? Entonces, voy a distribuir el valor esperado y me va a quedar el valor esperado teta borro menos mu al cuadrado más 2 veces el valor esperado de esa multiplicación más el valor esperado del sesgo al cuadrado. Ya de entrada, esta cosa es literal la definición de varianza, ¿no? El valor esperado de una variable aleatoria con menos, menos su media elevado al cuadrado, esta cosa es la definición de varianza de teta borro, ¿no? Ahora, voy a copiar
copiar esto y voy a desarrollar el término que está hasta la derecha. Antes de escribir sesgo. Sesgo, ¿cómo la puedo escribir? Sería el valor esperado de teta gorro, ¿no? Esa es la definición de sesgo. Y ahora, el valor esperado del sesgo al cuadrado, que es sesgo al cuadrado también, ¿no? Porque el sesgo al cuadrado ya es una constante y una es una variable aleatoria. Acuérdense que el sesgo es el valor esperado de teta gorro menos teta. Esta cosa, teta, es una constante. El valor esperado de teta gorro es una constante, por lo tanto, sesgo es una constante, sesgo al cuadrado es una constante, y sacar el valor esperado de una constante es esa misma constante, ¿no? Entonces, acuérdense que yo quiero demostrar que el valor cuadrático medio se puede escribir de esta forma. Bueno, esta varianza yo ya la tengo acá, ¿no? Este teta al cuadrado yo ya lo tengo acá. Entonces, toda esta cosa que está aquí en medio me está estorbando. Esta cosa, si la igualdad es cierta, el valor esperado de esta cosa que está aquí adentro debería ser cero, ¿no? Entonces, para terminar la demostración, basta con que probemos que el valor esperado de esta cosa que está aquí adentro es en efecto cero. Entonces, vamos a calcular el valor esperado de eso. Acuérdense que les dije que el valor esperado de teta gorro lo había denotado yo como mu. Entonces quiero ver que esta cosa de aquí es cero. ¿Dudas hasta ahorita? Vale. Bueno, entonces este valor esperado aquí va a ser igual. Distribuyo y me queda teta gorro por mu menos teta gorro por teta menos mu cuadrada más mu por teta. Y ahora voy a distribuir el valor esperado ahí. Entonces, me va a quedar valor esperado de teta gorro por mu menos el valor esperado de teta gorro por teta menos el valor esperado de mu cuadrada más el valor esperado de mu por teta. Ok. Entonces, mu es una constante, ¿no? Entonces, mu sale del valor esperado y me queda mu por el valor esperado de teta gorro que yo había dicho que era mu, lo denoté como mu. Me queda mu cuadrada menos valor esperado de teta gorro por teta. Teta es una constante, entonces sale y me queda teta por el valor esperado de teta gorro que sería mu. Entonces me quedaría teta mu menos mu es una constante, por lo tanto mu cuadrada es constante, entonces me queda mu cuadrada. Y de este lado, teta es constante, mu es constante, entonces me queda teta mu. Y pues ya pueden ver que entonces el valor esperado de esta cosa que está aquí es cero. ¿Por qué? Porque esta mu cuadrada se cancela con esta mu cuadrada, este teta mu se cancela con este menos teta mu, y esta cosa es cero.
¿Qué acabo de probar? Que el valor esperado de toda esta cosa que estaba en medio es igual a 0. Por lo tanto, el error cuadrático medio de teta gorro es precisamente igual a la varianza de teta gorro más el sesgo de teta gorro. Vale. Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta parte del ejercicio? Es simplemente saber cómo demonios o expresar el error cuadrático medio en una forma que sea más calculable. Por lo cual, si yo conozco la varianza de mi estimador y conozco su sesgo, ya tengo el error cuadrático medio y ya puedo comparar qué tal bueno es ese estimador con respecto a otros estimadores, ¿no? Vale. Vamos a ver si. 2. Inciso A. Mientras yo lo escribo, ustedes leanlo. Estas están fáciles, ¿no? Es el inciso A, el inciso B. ¿Cuál es el valor esperado? Está facilísimo esta pregunta. Entonces, aquí creo que lo escribí mal. Según yo aquí hice el error cuadrático medio, no sé si no estoy equivocado. Aquí creo que debe corregir. Creo que sí dice Pedro, Sí, creo que sí, sí, justo. porque es la B. Ok. Bueno, pues entonces hagámoslo con error cuadrático medio porque con sesgo pues está súper trivial, ¿no? Si es intentado, pones el sesgo, pues 0. Ok. Entonces, facilísimo. Si teta ahora es un estimado descartado para teta, ¿cuál es su error cuadrático medio? Entonces, el error cuadrático medio, por lo que acabamos de demostrar en el inciso anterior, sabemos que es la varianza a su sesgo, al cuadrado. Entonces, si no hay sesgo, pues varianza, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, porque te estoy diciendo, si tú quieres estimar este puntito azul, ¿no? Y si este puntito azul en promedio sí le atina, entonces lo único que necesitas para saber cuál es la suma de las distancias al cuadrado que cada crucecita por el punto, pues es conocer la varianza del estimador, porque esa es literal la definición de varianza. Si por otro lado, si por otro lado el estimador fuera sesgado, digamos, la mayoría cae como por aquí,
¿sabes qué? Dime, supongamos que supongamos que en promedio los tachecitos azules caen en este punto. Entonces, lo que nos está dando la identidad de varianza más sesgo al cuadrado es, mira, el error cuadrático medio se define como la distancia al cuadrado de cada tachecito a el punto promediado, ¿no? Todas las distancias. Entonces, ¿sabes qué? Calcúlame cuál es la distancia en promedio al cuadrado de los tachecitos al valor esperado de los tachecitos. Y a esa cosa súmame la distancia que existe entre el punto azul y el punto negro, elevado al cuadrado. Eso es el sesgo, ¿no? Es en promedio cuánto me estoy excediendo, cuánto me está faltando, y esa cosa elevada al cuadrado. Vale. Después, el indicador pues también está facilísimo, ¿no? Porque dice, el sesgo de teta gorro fuera igual a 5, entonces, ¿cuál es el valor esperado de teta gorro? Pues aquí está fácil, ¿no? Porque por la propia definición de sesgo, si me dice sesgo es 5, me está diciendo, pues es que en promedio te estás excediendo 5 unidades. Está. Entonces, el valor esperado de teta gorro, dado que su sesgo es 5, quiere decir que en promedio se excede en 5 unidades el valor que está tratando de estimar. Por lo tanto, el valor esperado de teta gorro es teta 5. Venga, facilísimo es eso. Vamos de menos a más, ¿eh? A ver, voy a ir leyendo el 8.3. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Sí? Va. Ah, ¿quieres pasarlas? Dale, no importa. Yo creo que te digo. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Fácil o difícil? La primera creo que ya, pero pues vamos a ver qué tal. Va. Intenta la segunda para ver qué le sale y ahorita comparamos los resultados. Está fácil, ¿no?
Entonces, a ver, el inciso A, pues realmente está facilísimo, ¿no? No hay mucho que hacer. Ya te está diciendo que el valor esperado de teta gordo se escribe de esta forma, con lo cual, para calcular el sesgo en términos de A, B y de teta, simplemente sustituir. Literal, no hay nada. Ok, bueno, a partir de aquí, dices, ok, ¿qué tal si yo al momento de estar resolviendo un ejercicio veo que tengo un discriminador que es insesgado, pero tiene una forma de ser insesgado muy particular? Es decir, que su sesgo se puede escribir de forma lineal como función de teta, ¿no? Es decir, una constante por teta más otra constante adicional. Entonces, para hacer esta cosa insesgada, bueno, vamos a pensar, a ver, yo quiero que esta cosa, yo quiero que el valor esperado de de teta, yo quiero que el valor esperado de teta sea exactamente igual a teta, ¿no? Entonces, ¿qué le debo de hacer a teta gordo? Dado que su valor esperado es este, para que empiece a ser insesgado, no haya ningún problema. Pues ahora lo voy a escribir. Ustedes sigan pensando y yo lo escribo. Divides entre A y le restas 1B. Exacto. Entonces, dice aquí, se encuentra una función de teta gordo que sea insesgada para teta. Entonces, le voy a llamar a esa función teta tilde, ¿no? ¿Y cómo le quedaría la función teta tilde entonces? Sería 1 entre A, teta gorrito menos B. ¿Así? ¿Estás segura? Aquí falta algo, ¿no? Porque estás de acuerdo que cuando yo calculo el valor esperado de esta cosa, me va a quedar aquí arriba A por teta más B. Mira, vamos a hacerlo como tú lo propones, ¿no? El valor esperado de teta tilde me quedaría como, quedaría el valor esperado que pongo entre A, teta mono, B, va a ser 1 entre A multiplicado por A teta más B, A teta más B. Y esto me va a dar, no me va a dar teta, ¿verdad? Porque este No, momento porque le falta una exacto. multiplicando la B. ¿Estás de acuerdo que con esto ya nada, ¿no? Si le agrego para acá, si le agrego ese A, me agrego una entrega por por teta, que me quedaría teta, más B entre A, menos B entre A. El B entre A menos el B entre A se elimina y me queda nada más la teta. Con lo cual teta tilde ya sería un estimador estado, ¿no? O si te fijas, te faltó nada más aquí dividir entre A, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este ejercicio de manera abstracta y para que se generalice este resultado a más problemas? Que yo les estaba explicando, mira, es que hay veces que tú tienes un estimador insesgado, puede ser que sea mejor que un estimador sesgado, que puede ser que sea mejor que un insesgado.
Pero no solamente eso, también este ejercicio te está diciendo que si el insesgamiento que tiene el estimador es una función lineal, entonces todo estimador que es insesgado, pero que depende linealmente del parámetro, lo puedes volver tú. Todo estimador que es sesgado lo puedes volver insesgado a través de esta transformación. Ese es un caso muy particular. Solamente cuando el sesgo es una función lineal del parámetro. Ok. ¿Qué más? A ver, vamos a ponerlo un poquito más. Un poquito más. A ver, 8.10. Valor esperado de eso. Venga, vamos a resolver. Bueno, a ver, para el inciso A no voy a detener prácticamente nada porque pues. ¿Se acuerdan cuál es el valor esperado de una Poisson? Lambda, ¿no? Entonces, si yo quiero un estimador insesgado de lambda, basta con que me tome un estimador insesgado de la media. Un estimador insesgado de la media ya sabemos que es lambda, ¿no? Entonces, le tengo. A es llevar. Ahora sí, dice, el costo semanal de las reparaciones está dado por esta variable aleatoria C. Entonces, si Y representa la cantidad de dinero que fue necesario para reparar las computadoras en una semana dada, entonces lo que necesito hacer es multiplícalo por 3 y luego al cuadrado, y eso fue lo que costó reparar todas las computadoras esa semana, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es el valor esperado de este costo semanal? ¿Cuál es el valor esperado de este costo semanal? Pues es fácil, ¿no? Entonces, si C está dado precisamente por 3y c cuadrada, entonces el valor esperado es quién es. Va a ser igual al valor esperado de 3y cuadrada. Esto va a ser igual a 3 veces el valor esperado de y. Más el valor esperado. Pregunta, ¿quién es el valor esperado de y? Lambda, ¿no? ¿Y cómo le hago para calcular el valor esperado de y cuadrada? ¿Cuál es el truco que siempre utilizan en prueba para calcular la varianza exacta? Me quedaría la varianza de quién? De y, ¿no? Más que cosa. La esperanza de y cuadrada. Esta que sería igual a 3 lambda, lambda, y queda 4 lambda. Entonces, ya probamos lo que nos pedía el inciso B, ¿no? Porque el inciso B nos pedía demuestre que el valor esperado del costo semanal es precisamente 4 lambda más lambda al cuadrado. Pues ya quedó el inciso B. Ahora, el inciso C dice, encuentra una función de la muestra que sea un estimador insesgado el valor esperado de C. Pues esta ya está un poquito más, más de pensarlo, ¿no? Es decir, yo tengo que encontrar una función de la muestra que cuando le saque el valor esperado, el resultado me dé esto. ¿Vale? Encontrar una función de la muestra para que cuando le saque el valor esperado, el resultado me dé esto. ¿Cómo lo harían ustedes para tratar de averiguar qué función de la muestra puedo proponer para que el resultado me dé esto? Hay una que es muy obvia, que a pesar de ser obvia está mal, pero si se les ocurre sería muy bueno. Acuérdense, yo les estoy diciendo que, bueno, sabemos nosotros que lambda es
la media de una distribución Poisson y que nosotros podemos estimar a lambda a través de la media muestral. Entonces, yo puedo estimar a lambda a través de la media muestral. Y si mi objetivo es encontrar una función de la muestra cuyo valor esperado sea precisamente esto, entonces, ¿por qué no? En lugar de escribir lambda, escribo la media muestral, que dice que tiene valor esperado lambda, y aquí escribo la media muestral elevada al cuadrado. A ver, quizá es igual, ¿no? Quizá. Si no es igual, pues vemos qué le hacemos para que sí sea igual. Entonces, ¿hasta ahorita se me está entendiendo o no? Nosotros queremos estimar. No tanto. ¿Crees que puedes repetir ese último? Ok, va, lo repito. A ver. Fíjate. Aquí tengo una variable aleatoria C. ¿Por qué es variable aleatoria? Pues porque depende de esta variable aleatoria, la y. ¿Okay? Si se hace una variable aleatoria, entonces C tiene un valor esperado. Y acabamos de calcular ese valor esperado en el inciso B. El inciso B precisamente nos dice que el valor esperado de esa variable aleatoria es 4 lambda más lambda cuadrada. ¿No? Ok. Hasta aquí todo claro, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, que en laboratorios pasados, o bueno, en tus propias clases de inferencia, a cada rato ustedes tratan de estimar a mu, ¿no? ¿Y con qué estiman a mu? Pues con la media muestral, ¿no? Con x barra, y barra, como le llaman. Entonces, yo en este caso, yo no quiero estimar la media de una variable aleatoria normal, yo no quiero estimar una mu, yo quiero estimar la media de esta variable aleatoria. Yo sé que la media es precisamente esta. El problema es que como yo desconozco cuál es el valor del parámetro lambda, entonces no puedo saber cuánto es 4 lambda más lambda cuadrada sin saber cuánto vale lambda. ¿Okay? Entonces, tengo que encontrar una función de la muestra, es decir, tener mis y1, hasta y, y hacerles algo, generar una variable aleatoria con estas observaciones, tal que cuando le calcule el valor esperado de esa cosa, el valor esperado sea precisamente este. Es lo que quiero estimar. Quiero estimar la media de C. Esta cosa es como si fuera tu mu, ¿no? Le voy a poner aquí mu subíndice C para que veas que 4 lambda más lambda cuadrada es la media de la variable aleatoria C. Yo quiero encontrar una función de la muestra que me permita estimar mu de C. ¿Ok? ¿Quieres que lo vuelva a repetir? ¿O qué parte no te quedó claro precisamente? No, sí, ya, todo bien. Vale. Voy a terminar un poquito rápido para dejar una sección de dudas al final, que me pregunten pues, cualquier duda que tengan, ¿no? De roles de confianza, máximo de similitud, problemático medio, lo que sea. Ok. Entonces, teniendo esto, lo que yo dije es, ok, si yo sé que tengo que encontrar una variable aleatoria que sea función de las n observaciones y mi valor esperado sea esta cosa, entonces voy a proponer la siguiente. No sé si va a funcionar, pero la voy a proponer y vemos si funciona. ¿Okay? Entonces, acuérdate, lambda es el valor esperado de una Poisson. Nosotros siempre hemos estado utilizando como método para estimar el valor esperado la media muestral, ¿no? Entonces, ¿qué barra? La media muestral de una Poisson. Que tiene valor esperado lambda, y por eso lo estoy poniendo aquí. Estoy tratando de crear un estimador de toda esta cosa, de un C. Es que lo voy a escribir como gorrito. Entonces, voy a proponer esto. 4 veces y barra más y barra al cuadrado. ¿Entienden por qué estoy proponiendo este estimador? ¿O alguien no lo entiende? En serio, si no lo entienden, pregúntenme, para eso estoy.
No me preguntan, me sigue. Venga, vamos a seguir dando entonces. ¿Seguros que están entendiendo por qué estoy proponiendo llevar cuadrado? Nadie me responde que sí, ya no sé si nadie está entendiendo o si los demás no responden. A lo mejor diga que sí. Sí, te entiendo. Ok. Ok, entonces yo estoy proponiendo este estimador, ¿no? Y ahora hay que ver si este estimador es integrado. Es decir, esta cosa lo que está tratando de estimar es precisamente esto de acá. Voy a sacarle el valor esperado a esto y voy a ver si es igual a esto o si no es igual a esto. Entonces, valor esperado, no lo sé, es el valor esperado de todo eso, ¿no? Sería 4y barra más y barra al cuadrado. Me quedaría esto como 4 veces el valor esperado y barra más el valor esperado y barra al cuadrado. Vale. Y entonces, ¿cuál es el valor esperado de y barra? Lambda, ¿no? Porque las y's se distribuyen en Poisson y la media muestral es un distribuidor sesgado para su media, que es lambda. Y para calcular el valor esperado de y barra cuadrada, voy a aplicar el mismo truquito que hemos aplicado muchas veces, que es, yo sé que el valor esperado de el cuadrado de una variable aleatoria se puede escribir como la varianza de esa variable aleatoria más el valor esperado de la variable aleatoria elevado al cuadrado. ¿Cuál es la varianza de y barra? ¿Cómo le hago para saber cuál es la varianza de y barra? Casi. Bueno, la varianza de y, porque ya es una Poisson es lambda, ¿estás de acuerdo? Entonces, si la varianza de y solita es lambda, la varianza de y barra, ¿cuánto es? Porque aparte y barra es la suma, ¿no? De 1 hasta n, dividida entre n, ¿no? Entonces, cuando yo saco la varianza de todo esto, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de las varianzas, que sería n veces lambda, lo que queda arriba, y esta n sale al cuadrado. Me queda n cuadrado, ¿no? Esta n se va con esta n y me queda lambda sobre n, ¿no? Entonces es lo mismo que hemos estado haciendo con las demás, con la normal. Acuérdense que si ya se distribuía normal, lo que hacíamos era precisamente, bueno, si yo sé que y tiene una varianza sigma cuadrada, entonces la varianza de y barra es sigma cuadrada sobre n. Entonces estoy haciendo lo mismo. Estoy preguntando, ¿cuál es la varianza de las y individuales? Pues sé que la varianza de las y individuales es lambda, y como me estoy fijando en y barra, la varianza de y barra tiene que ser lambda dividida entre el tamaño de la muestra. Vale. Lambda entre n más. Y el valor esperado de y barra al cuadrado, pues está facilísimo, ¿no? Porque el valor esperado de y barra, ya dijimos que es lambda, porque es un estimador insesgado de la media de una Poisson. Me queda lambda. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que acuérdense que nuestro objetivo era, voy a proponer un estimador que es insesgado. Es decir, lo que yo quiero es que el valor esperado de esta cosa sea únicamente 4 veces y barra más y barra al cuadrado. El problema es que cuando calculé el valor esperado, yo no obtuve ese resultado, sino que tengo esta cosa lambda entre n que me está estorbando.
¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo podría arreglar ese problema? Si yo me tengo que deshacer de esta lambda entre n, ¿qué le puedo agregar a mi estimador para que cuando le calcule el valor esperado, esta lambda entre n se me vaya? ¿A alguien se le ocurre alguna sugerencia? ¿Qué tal si, por ejemplo, a este estimador, que ya vi que no es sesgado, le agrego aquí otro término en donde el valor esperado de ese término adicional que yo agregué sea menos lambda entre n? Entonces, cuando se distribuye el valor esperado, me va a quedar 4 lambda más lambda entre n más lambda cuadrada, y el valor esperado del término que yo agregué que fuera menos lambda entre n. Entonces esta cosa se cancelaría con esta, ¿no? Entonces, ¿qué término o qué función de la muestra puedo agregar que yo sepa que tenga varianza lambda entre n, por ejemplo? ¿Qué función de la muestra se les ocurre a ustedes que tiene una media lambda entre n? Por ejemplo, esto no lo escriban, ¿eh? A ver, si y1, y2 hasta yn es mi muestra, yo sé que como cada una de estas es Poisson, pues entonces la media de cada una de estas es lambda. Y como la media de cada una de estas es lambda, entonces la media de cada una de estas es lambda entre n, ¿no? No solamente eso, por ejemplo, uno diferente. Yo sé que la media de y barra es lambda. Y si la media de y barra es lambda, entonces la media de y barra sobre n tiene que ser lambda entre n. Entonces, si yo agrego este término, restando a la derecha de este estimador que yo había propuesto al inicio, cuando calcule el valor esperado se me va a eliminar todo. ¿Tiene sentido? Sí. Vale. Vamos a hacer eso. Entonces, este fue el intento 1, ¿no? Intento 2. Intento 2. Voy a proponer otro estimador de la media, que ya no va a ser este, sino que le voy a agregar el término adicional que necesito, que tenga media lambda entre n, para que cuando calcule el valor esperado, la lambda entre n se me vaya. Entonces, en lugar de llamarle mu gordo, lo voy a llamar mu tilde. ¿Ok? Entonces va a ser mu tilde, subíndice c, va a ser 4 veces y barra más y barra al cuadrado menos, le voy a agregar aquí una función de la muestra que tenga como valor esperado lambda entre n. Si y barra tiene valor esperado lambda, entonces y barra entre n tiene valor esperado lambda entre n. Ok, entonces ahora sí, en teoría, con lo que nosotros acabamos de hacer, si calculamos el valor esperado de toda esta expresión, el valor esperado resultante ahora sí debería de ser únicamente 4 lambda más lambda cuadrada. ¿Por qué? Porque 4 lambda más lambda cuadrada es el valor esperado de variable aleatoria c de costo. Entonces, valor esperado de mu tilde sería el valor esperado 4 y barra al cuadrado más y barra sobre n. Lo que voy a hacer es, pues yo ya sé cuánto vale el valor esperado de estos dos primeros términos, ¿no? Lo voy a separar. Esto va a ser el valor esperado de 4 y barra al cuadrado más, perdona, aquí es menos, ¿verdad? Menos el valor esperado y barra sobre n. Ok. Entonces, nosotros acabamos de calcular anteriormente el valor esperado de esto, justamente en el primer intento. Sabemos que el valor esperado de 4 y barra más c cuadrada es toda esta cosa que está aquí. Lo escribimos. 4 lambda más lambda entre n más lambda cuadrada
menos, ¿qué cosa? Menos el valor esperado de esta variable aleatoria que está aquí. Yo ya sé que el valor esperado de esta cosa que está aquí, por definición, bueno, por como lo construimos, es lambda entre n, ¿no? Y entonces, ahora sí, se me elimina este lambda entre n con este lambda entre n, y el valor esperado de mu tilde es nada más 4 lambda más lambda cuadrada, que es precisamente el valor esperado exacto de la variable aleatoria c. ¿Cuál era la variable aleatoria c? Era, creo que 3y más y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de construir mu tilde, que es un estimador insesgado de la media de c, a través de, pues, ver qué cosas le puedo agregar que me falta, que va a permitir que aquel término que sobraba se vaya. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Tienen alguna duda de alguno de los conceptos que hayamos visto hasta ahorita en el laboratorio? ¿O algo que pueda hacer yo para que les quede más claro lo que estamos viendo? Porque estoy seguro, o sea, apenas están aprendiendo esto, van a tener muchísimas dudas. ¿No tienen ninguna duda? Bueno, a ver, vamos a dar al siguiente. No voy a escribir el programa porque me estoy tardando demasiado escribiendo el programa. Es el 8.14. Entonces, denle una leída al 8.14 y lo resolvemos en un minuto. ¿Empiezo de una vez o quieren un poquito más tiempo para leer el programa? Ya empezar con el problema. Vale. Entonces, voy a escribir nada más el inciso. El inciso dice: una que tenta ahora es un estimador sesgado.
Ok, entonces, para saber o para demostrar que teta gorro es un estimador sesgado de teta, pues lo que necesito hacer es calcular el valor esperado de teta gorro y ver que es igual a teta. Pero para calcular el valor esperado de teta gorro, lo que necesito es saber la distribución de teta gorro, ¿no? Porque acuérdense que para calcular el valor esperado es x por la función de distribución de, perdón, por la función de densidad de x de integral, ¿no? Entonces, hasta que yo no sepa cómo se distribuye el teta gorro, yo no puedo calcular el valor esperado y no puedo saber si el valor esperado es equivalente a teta o no. Entonces, el primer paso para poder responder esta pregunta es saber cómo demonios se distribuye el teta gorro. Entonces, ahí teta gorro lo definen como el máximo de todas las observaciones, ¿no? Entonces, es el enésimo estadístico de orden. Pues acuérdense, entonces vamos a tratar de ver cuál es la función de distribución acumulada y por ende la función de densidad del enésimo estadístico de orden. Repito, mi objetivo es ver que el valor esperado de esta cosa es teta, porque esto está aquí en un ejercicio. Yo no puedo calcular el valor esperado si no sé cómo se distribuye el teta gorro. Entonces, a eso voy. Quiero saber cómo se distribuye el teta gorro. Si teta gorro es el máximo de n observaciones, entonces teta gorro es el enésimo estadístico de orden, ¿no? Con lo cual, para deducir cuál es la función de densidad del enésimo estadístico de orden, voy a utilizar lo siguiente. ¿Cuál es? F granota es la función de distribución acumulada, ¿no? Entonces, F granota, su índice de teta gorro evaluado en Y, quiere decir cuál es la probabilidad de que teta gorro obtenga un valor menor o igual que Y, ¿no? Entonces, para que teta gorro obtenga un valor menor o igual que Y, dado que teta gorro es la observación más grande de las n que obtiene, entonces necesito que esas n observaciones que teta gorro sean menores que Y, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito que sea primero que Y1 sea menor o igual que Y. Necesito también que Y2 sea menor o igual que Y. Y necesito, por supuesto, que Yn sea menor o igual que Y. ¿Ah? Entonces, la probabilidad de que teta gorro, o sea, la observación más grande, sea menor o igual que Y, es lo mismo que la probabilidad de que todas las observaciones que tengan sean menores o iguales que Y. Ok. Pero esta cosa es una muestra aleatoria. Cada una de las 10 pertenece a la distribución que aparece precisamente allí en la pregunta, ¿no? Es alfa por y al alfa menos 1 dividido entre alfa a la elevado a la z. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, mi punto es que todas estas se distribuyen igual. Entonces, si yo me tomo este término aquí, pues este término va a ser lo mismo que la función de distribución acumulada de la y, no de la teta gordo, de la y, evaluado en y. Esta probabilidad es precisamente esto por definición. Y lo mismo para la y2, ¿no? Va a ser la función de distribución acumulada de la y, evaluada en la y. Y lo mismo para la última solución. Esto no es otra cosa más que la función de distribución acumulada de la y, evaluada en y, elevado a la y. Entonces, fíjense en esto. Acuérdense que mi objetivo es saber cuál es la función de densidad de teta gordo. Para saber la función de densidad de teta gordo, me sirve saber la función de distribución acumulada, porque a partir de aquí derivo y ya obtengo la de densidad, ¿no? Entonces, si la función de distribución acumulada de teta gordo es esta cosa, entonces la función de densidad, no de distribución acumulada, densidad de teta gordo es igual a la derivada de esta cosa que está aquí en la derecha, con respecto a y. Entonces, derivando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar n multiplicada por la función de distribución acumulada evaluada en y, elevado a la n menos 1, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Pero la derivada de la función de distribución acumulada de y es la función de densidad de y. ¿Hasta aquí todo claro?
Entonces acuérdense, la razón por la cual estoy haciendo esto es porque el inciso me pide saber si esta cosa es insesgada. Para saber si es insesgada necesito calcular el valor esperado. Para calcular el valor esperado necesito saber cuál es la distribución de teta gordo. Ok, entonces bueno, ya lo escribí en este formato. Ahora hay que sustituir. Bueno, ¿cuál es la función de densidad de Y? ¿Cuál es la función de distribución acumulada? Alguien que integre rapidísimo podría decirme, dada esa función de densidad que les ponen en el ejercicio, que integraran ustedes de 0 a teta, ¿cuál sería la función de distribución acumulada? ¿Alguien podría integrarlo rápido? ¿Sí les sale rápido? Lo escribo ya. ¿Qué hora es? Hay 4:38, no, a ver, lo escribo. Ok, a ver, rapidísimo. Entonces, lo único que voy a hacer es, ya que tengo esto, voy a ver quién es esta cosa, y esta cosa ya me la dan en el problema, ¿no? ¿Cómo le hago para saber, a partir de la densidad, cuál es la distribución acumulada? Pues integrando sobre el soporte, ¿no? Entonces, para encontrar a esta, tenemos. Yo sé, por definición, ¿no?, que la función de distribución acumulada de Y es lo mismo que la integral de, bueno, en este caso, de 0 a Y, de la función de densidad que nos ponen precisamente allí en el ejercicio, que es alfa por t al alfa menos 1 sobre beta elevado al alfa de t, ¿no? Ok. Entonces, si yo calculo esta integral, pues esta función de distribución acumulada va a ser la resultante, ¿no? Entonces, está facilísimo, ¿no? Porque lo único que depende de t aquí directo, pues es esta misma cosa que es t elevado al alfa menos 1. La integral de eso sería alfa, saco las constantes, multiplicado por, le sumo 1, ¿no? Y esa cosa que me quedó en el exponente lo divido. Y bueno, y esta cosa le evalúo desde t igual a 0 hasta t igual a y. Pero t igual a 0 es 0, entonces nada más me importa la y y me quedaría alfa entre teta al alfa por 1 entre alfa por y elevado al alfa. Esta alfa se va con esta alfa y me queda y al alfa teta al alfa. O sea, ya tengo la función de distribución acumulada. O sea, esta cosa. Entonces, la función de densidad ya me la da, entonces únicamente necesito multiplicar esta cosa que nosotros acabamos de averiguar por lo que ya me dan allí en el problema y habremos obtenido la función de densidad de teta gordo que nos permitirá calcular su valor esperado y consecuentemente corroborar si es insesgado o no. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, a partir de ahí, podemos concluir que la función de densidad de teta gordo evaluada en y va a ser igual a n multiplicada por la función de distribución acumulada, que ya vimos que es y a la alfa de teta a la alfa, elevada a la n-1, multiplicada por la función de densidad de y, que ya me la están dando ahí en el problema, que es alfa por y a la alfa menos 1, dividido de teta al alfa. Pues ahora sí, ya nos estamos acercando a la solución. Bueno, y si multiplico esos dos términos, ¿qué me va a quedar? Para simplificarlo, función de densidad de y elevada, perdón, de teta 1 elevada a 10,
sería esta cosa de aquí es una Y. Multiplico el n menos 1 por el alfa de arriba y el alfa que está abajo. Daría n alfa y n menos 1 alfa entre beta n menos 1 por alfa también multiplicado por y al alfa menos 1 entre beta. Y esto lo podemos simplificar todavía más. ¿Por qué? Porque aquí el exponente me quedaría n alfa menos alfa y sumándole esta cosa me quedaría n alfa menos alfa más alfa menos 1. Sería y n alfa más alfa, alfa menos 1. Y abajo, ¿qué me quedaría? N alfa menos alfa más alfa, sería nada más n alfa, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí está bien, ¿no? Ahora sí vamos quedando una función de densidad pues bonita, ¿no? Antes se veía espantosa. Y dado que ya tenemos la función de densidad, ahora sí podemos calcular el valor esperado de θ gordo y ver si es sesgado o no es sesgado. Ok. A ver, ¿quién me ayuda a calcular si es insesgado o no? Ya que es la función de densidad, ¿cómo le hago a partir de ahí para saber si es insesgado o no? Lo que quiero corroborar es, quiero ver si el valor esperado de θ gordo es igual a θ. Esto es lo que quiero ver. Entonces voy a calcular el valor esperado de θ gordo. Valor esperado de θ gordo, ¿qué va a ser? Va a ser la función de densidad de θ gordo, que es esta cosa que acabo de escribir acá, la integral sobre su soporte, ¿no? Va a ser a θ. Porque ahí precisamente en el ejercicio te dice que la función de densidad es alfa por y a la alfa menos 1 entre θ a la alfa, solamente cuando y está entre 0 a θ. Y para cualquier otro valor vale 0. Entonces aquí la integral sería en el soporte, ¿no? La integral de 0 a θ de... No, bueno, quizá aquí hubo lo del integral escrito un poquito diferente. Pero aquí nuestra variable es y, ¿no? Sería y por todo eso, ¿no? Sería y por todo eso. Ya multiplicado por, voy a poner ahí en la derecha, va a ser n alfa, n alfa menos 1 sobre θ n alfa multiplicado por y de y. ¿Hasta aquí dudas? No, todavía. Vale. Y a partir de que tengo eso, facilísimo, ¿no? Nada más este y tiene un 1 arriba y cuando lo multiplica este 1 se va a eliminar, ¿no? Entonces va a quedar la integral de 0 a θ de n alfa por y elevado a la n alfa dividido entre θ n alfa. Ahora, aquí empezamos a aplicar truquitos que siempre son utilizados en las materias de prueba y en las materias de estadística. ¿Qué truquitos aplican ustedes cuando quieren calcular la integral de algo que se parece, pero que no es totalmente la función de densidad de una distribución que conocen? ¿Qué truquitos han aplicado? Cuando ustedes quieren calcular la integral de algo que casi es la función de densidad de algo que ustedes ya conocen,
¿Qué es lo que hacen para calcular la integral? Sacar n y alfa, perdón. Pero tal cual es el objetivo último. Sería como reescribir esta cosa de una forma tal que en lugar de ser casi la densidad de una distribución, ahora sí sea la densidad de una distribución y la integral se vuelva 1. ¿No? ¿Sí se acuerdan de ese truco o no? Sí. Vale. Entonces, ¿qué le puedo hacer a esta integral que está aquí para que se parezca a una función de densidad como la que ustedes tienen ahí escrita? Si se fijan y observan con detenimiento la función de densidad que tienen escrita en un ejercicio, ustedes tienen el exponente de la y es 1 menor, es un valor menor que el exponente de la teta, ¿no? Y este cociente está siendo multiplicado por el exponente de la teta. Entonces, yo quiero que esta función de densidad se parezca a la función de densidad que me ponen precisamente ahí en el ejercicio, solamente con un valor de alfa diferente. Lo primero que tiene que suceder es que el exponente que tenga la teta debe de ser 1 mayor que el exponente que tenga la y. Entonces, ¿por qué cosa tengo que multiplicar para que el exponente de la teta sea 1 mayor que la y? Uno mayor que el exponente de la y. Bueno, primero, voy a sacar este n alfa para afuera, que era lo que tú me estabas diciendo. ¿Están de acuerdo que si yo multiplico por 1, pero el 1 lo escribo como teta entre teta, entonces el teta de abajo se multiplica con este teta y va a quedar teta a la n alfa más 1? Entonces, me va a quedar, lo de arriba se queda igual, y a lo de abajo le voy a agregar un teta a la n alfa más 1, porque multipliqué por teta abajo. Si multiplico por teta abajo, tengo que hacer lo mismo arriba, y esa teta lo voy a poner del lado izquierdo. Entonces, repito, lo que estoy tratando de hacer, la razón por la cual estoy haciendo esto, es porque quiero que esta cosa que se parece muchísimo a la función de densidad que tienen ahí escrita, pero no lo es completamente, sea eventualmente ya precisamente la función de densidad que tienen ahí escrita y podamos hacer que esta cosa se vuelva 1. Bueno, a partir de aquí, ¿qué más nos falta? Ahí mismo, si ustedes ven el ejercicio y ven qué es la función de densidad, ustedes se van a dar cuenta que lo que la función de densidad te está diciendo es, mira, el numerito que tú tengas aquí arriba tiene que ser 1 más grande que el numerito que tenga la y además esta cosa tiene que estar multiplicando aquí. Así dice la función de densidad. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente multiplicar por n alfa más 1 aquí arriba, y si lo multiplico arriba tengo que dividir abajo para que no se cambie, ¿no? Me va a quedar n alfa teta entre n alfa más 1 por la integral de 0 a teta de y a la n alfa entre teta por n alfa más 1 por y a la n alfa entre teta a la n alfa más 1 estrecha de y. A ver, ¿quién me dice qué hago a partir de aquí? Alguien que me diga qué hacer a partir de ahí. ¿Quién me dice cuánto vale esta integral? ¿Vale 1? ¿Por qué crees tú que vale 1? ¿Cómo lo tratarías de justificar? No estoy seguro, pero creo que estás integrando sobre todo el soporte de función de distribución. Exacto. Pero ¿estás de acuerdo que en esencia también esta función de densidad que yo escribí aquí es exactamente la misma función de densidad que tienes tú en el ejercicio,
solamente que con un valor de alfa diferente. O sea, aquí la alfa sería n alfa más 1, digamos, ¿no? Porque en estricto sentido, acuérdate, ¿qué dice la función? Fíjate, no me hagas a mí toda la clase del problema. Y el problema en la función de densidad dice que es alfa por y a la alfa menos 1 entre teta a la alfa. Y eso en español lo que quiere decir es, alfa es un numerito, no sé cuál es, pero es el numerito que tú quieras, el que tú me digas. Y ese numerito al que está elevado la teta, y él también va a estar elevado a ese numerito, pero menos 1, el numerito va a estar multiplicando a la izquierda. Y esta cosa tiene precisamente ese formato, ¿no? En un exponente, el exponente de la y es 1 menor que el exponente de la teta, y tengo este exponente multiplicado. Entonces es como si esta cosa fuera mi alfa. Con lo cual, esta densidad es precisamente la misma densidad que está escrita ahí en el ejercicio, solo que con un valor de alfa diferente. Con lo cual, ahora sí puedo asegurar sin ninguna duda que esta cosa de aquí, como estoy integrando sobre todo el soporte, la probabilidad acumulada en todo el soporte debe de ser 1. Esta cosa es 1. Y me queda n alfa teta sobre n alfa. Déjame escribir n alfa. Entonces, ¿qué acabo de probar? El ejercicio nos preguntaba, muestra que teta 1 es un estimador insesgado de teta. ¿Qué acaba de suceder? Pues que resulta que no es un estimador insesgado, porque calculé la integral, bueno, primero vimos cuál es la función de densidad, con esa función de densidad calculamos el valor esperado, y vimos que el valor esperado de teta gordo, nosotros queríamos que fuera teta, pero no es teta, sino que es teta multiplicado por esta constante. ¿Ok? Que si se fijan es casi teta, porque el denominador simplemente es 1 más grande que el numerador, ¿no? Entonces será como 98 entre 99 por teta o 100 entre 101 por teta, por ejemplo. Ok, pregunta. Si ya vimos que el valor esperado de teta gordo es este, ¿qué le puedo hacer a teta gordo para que ya sea, para que deje de ser un estimador sesgado? ¿Qué le puedo hacer? ¿A alguien se les ocurre algo? Puedes calcular la verdadera medida a partir de la distribución. No entendí lo que quieres decir. ¿Lo puedes repetir? O sea, para necesitamos ver el sesgo. No, lo que queremos, porque ya estamos como tal, que es insesgado el teta gordo, ¿no? Pero lo que yo estoy preguntando es, ok, dado que el valor esperado de teta gordo es esta cosa y no es teta, ¿qué le tengo que hacer a teta gordo? ¿Qué le tengo que añadir a teta gordo para que ahora sí sea insesgado? Porque por ahora, teta gordo no es insesgado. Yo lo quiero hacer insesgado. ¿Qué le hago a teta gordo para que sea insesgado? Lo igualas al parámetro, ¿no? Que quieres estimar. ¿Ok? Todavía más fácil. Lo que nosotros queremos es precisamente el valor esperado de teta gordo se iguala a esto. Lo vimos que no es la teta, sino que es esto. Entonces, ¿por qué le doy nada más teta gordo lo multiplico por el recíproco de este? Y cuando saque el valor esperado, me va a dar teta, ¿no? Pues fíjate. Pon atención a esto. Fíjate, ¿eh? Dado que queremos. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Esto no sucede. Lo que sucede es
Entonces, para que suceda lo que sí quiero, lo que voy a hacer es, pues, en lugar de tener nada más a teta gordo, lo que voy a hacer es n alfa más 1, n alfa, teta gordo, así. Cuando yo calcule el valor esperado de esto, como esta cosa es una constante, va a salir. Nada más me voy a tener que ocupar por el valor esperado de teta gordo. El valor esperado de teta gordo, ya vi que es esta cosa de acá. Esta cosa, esta con esta, esta con esta. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo repita? ¿Quién sí entendió? Que alguien hable si sí ha entendido. O sea, estamos corrigiendo el sesgo, ¿no? Sí, estamos corrigiendo el sesgo. Dime más o menos qué parte quieres que repita de lo que acabo de hacer. No, sí. O sea, según yo sí lo entendí. La parte que está más complicada es primero sacar la distribución del parámetro. Correcto. Y aquí, pues, a fin de cuentas, como nosotros queríamos un estimador que fuera insertado, a fin de cuentas, aquí multiplicándolo precisamente por el sesgo que tenía para que se cancelara, y a fin de cuentas el valor esperado fuera 3. Uy, perdón, ya se me acabó el tiempo. Siempre me pasa que me quedo sin tiempo porque voy muy lento. Antes de que se me vaya, eh, tres preguntas. Pregunta número uno, no, de hecho son más, pero a ver, pregunta número uno. Eh, el nivel de los ejercicios, no, a ver, número uno. Los temas sobre los cuales elegir los ejercicios, ¿creen que son pertinentes para lo que están viendo ustedes ahorita en clase? ¿O creen que podría haber elegido ejercicios que son todavía más exactos para lo que están viendo en clase ahorita? Para mí está bien porque justo en mi clase no sé estoy, o sea, este tema no vemos hoy. Gracias, Olga. ¿Alguien más? Sí, igual del temario voy más o menos igual. Okay. Pregunta número dos. En cuanto a la dificultad de los ejercicios, ¿los encuentran muy fácil? Algunos sí y otros no. Si los primeros estaban muy fáciles, ¿no? ¿Los demás? Yo creo que están bien en dificultad de como de todo. Ok. Pregunta número 3. ¿Creen que me detengo demasiado tiempo explicando cada ejercicio? ¿Quieren que me vaya más rápido? ¿Con esa velocidad está bien o quieren que vaya más lento? Yo siento que está bien, solo que no sé, puedes no copiar las preguntas para que no te tardes. Si ya en la última dije, ya mejor no la copio porque si no. Ok. Y yo iba a hacer la última pregunta ya para dejarlos ir. ¿Qué creen que puedo incluir yo en el lab o qué creen que puedo yo hacer en el laboratorio para que les sea de todavía mayor utilidad a ustedes? Puede ser como ejercicios de exámenes finales como de los temas que íbamos viendo. Ok, exámenes finales. Sí, hay de hecho un folleto de ejercicios de exámenes finales, ¿no? Sí, justo te iba a decir más o menos lo mismo, pero pues el final es acumulativo y no sé qué tanto sentido tenga, ¿no? Porque, o sea, pues todavía faltan bastantes temas. Sí, ese es un
problema, porque si ven el final, digo, quizá haya una que otra pregunta que puede ser resuelta con el conocimiento que tienen, pero la vasta mayoría de las preguntas que hay en ese folleto de exámenes finales se requiere el conocimiento que tienen, pero necesitan todavía más. Entonces, digamos que ahorita no estamos a las alturas para resolver exámenes de... No, no todos, algunos sí podemos, pero muchas preguntas de los exámenes finales todavía no las podemos resolver. Pero, bien, es que, por ejemplo, perdón, ahorita ya les voy. Cuando yo era laboratorista de cálculo 1, era un poquito más sencillo porque el mismo departamento tenía una lista de ejercicios y a partir de ahí, pues yo simplemente los resolvía. Y digamos que los ejercicios tenían el respaldo como tal del departamento, porque los ejercicios los daba el departamento, no los hacía yo. Estos laboratorios los tengo que hacer yo. Entonces tengo que pensar en qué tan, qué tan pertinentes son los temas que estoy poniendo, qué tan buenas son las preguntas que estoy poniendo. Entonces les voy a proponer una cosa. Número 1, voy a intentar incluir ejercicios de los exámenes finales, aquellos que ya tenemos, que ya podemos hacer, pero también les voy a pedir una segunda cosa. Supongo que todos ustedes están en el grupo de WhatsApp. Antes del lunes, o sea que sea hoy, viernes, sábado o domingo, mándenme por WhatsApp, ahí en el mismo grupo de WhatsApp, todos los ejercicios, todas las preguntas que quieren que sean resueltos en el laboratorio. Y yo voy a hacer un compendio de las mejores preguntas y las podemos resolver aquí. ¿Les parece buena idea eso? Sí, creo que es buena idea. Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana y trataré de subirles el video ahorita en la tarde. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sale pues. Sale. Bye, cuídense.